Bueno, vamos a cambiar la configuración de la cámara porque hoy vamos a tratar de los arcontes y creo que es un buen momento para cambiar las cosas. Esto de los arcontes hay mucho malentendido y, y bueno, están considerados como monstruos, malignos, demonios. Voy a decir una cosa, tanto los famosos ángeles, los demonios, las hadas, las entidades féricas, todos son representaciones sociológicas de lo que en realidad son los arcontes. Los arcontes en el pleroma son construcciones no conscientes para ayudar al demiurgo a construir el universo y, muy importante, y a mantenerlo, a sostenerlo. ¿Vale? Científicamente podemos afirmar rotundamente que los arcontes ejemplifican o de alguna manera representan las leyes de la naturaleza, pero todas, las conocidas y las desconocidas, tanto a nivel microcósmico, cuántico, como a nivel macrocósmico, es decir, a nivel de galaxias y agujeros negros. Es importante entender que los arcontes no son humanos, evidentemente que no, no son entidades creadas, digamos, al estilo de las, ¿cómo diríamos?, de las ideas del pleroma, sino que son algoritmos de inteligencia artificial creadas para seguir unos protocolos y unas reglas inamovibles, que evidentemente fueron diseñadas por el gran arquitecto del universo, es decir, por el demiurgo, por el verbo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esa apariencia de maldad? ¿O por qué alguien les atribuye el poder de ángeles custodios? Vamos a ver. Aquí el único que tiene el poder sobre el bien y sobre el mal es el ser humano, que es el director general de la orquesta. Aunque sea un director general que está inconsciente, está, vamos a decirlo de alguna manera, dormido. El poder del ser humano es inmenso y las imágenes que crea toman cuerpo y se pueden hacer realidad y de hecho se hacen realidad. Por eso es muy importante para las personas que están iniciadas y que conocen estos temas, pues el no asistir a reuniones conflictivas, a no ver películas demasiado violentas o demasiado grotescas y asistir siempre a cosas de ámbito positivo, que puede ser, o sea, que no vayamos a entrar en conflicto, es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, los arcontes son entidades que por sí mismos son como máquinas que necesitan alimentarse para poder funcionar, necesitan de pilas. Y esa energía solamente la pueden conseguir del éter divino, de Dios. Pero ellos no tienen acceso al éter, no pueden tener acceso al éter. Y entonces lo que hacen es comerlo o capturarlo a través de las criaturas creadas que sí tenemos acceso al éter, como por ejemplo somos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos acceso al éter no por nuestra constitución física o espacio-temporal, sino por nuestro espíritu.
que es eterno, inmortal y divino, puesto que es un fragmento del demiurgo. ¿Vale? Entonces ellos, de forma natural, se acercan a las criaturas, se acercan a nosotros a alimentarse, a cargar las pilas. Si nuestras emociones son positivas, los arcontes se cargan de forma positiva. Si nuestras emociones son negativas y destructivas, se cargan de forma negativa y con tendencia a ser destructivas. Eso es importante que lo tengamos en consideración porque no podemos quitarnos responsabilidades y achacarlas a un tal diablo, a un tal Satanás, a un tal Autades, a un tal gran presuntuoso, todos ellos culpables, ¿verdad? Y pobrecito el hombre no es culpable de nada. Pues no, porque nosotros somos los que damos cabida a que esas cosas sucedan. Porque si los arcontes no tienen energía negativa de la que alimentarse, pues no podrán actuar de forma negativa. Si tienen nada más que energía positiva con la que alimentarse, pues ellos actuarán a través de la energía que han tomado y nada más. Y nunca en contra de las leyes de la naturaleza. Y siempre intentando proteger el establishment, porque es para lo que ellos fueron diseñados, para mantener el status quo del universo mientras durase esta representación teatral o este laboratorio, o sea, este experimento de laboratorio. Por lo tanto, hay que ver que los arcontes, ellos no deciden por sí mismos. Es decir, ahora vamos a destruir este país, ahora vamos a destruir esta sociedad, ahora vamos a hacer esto o vamos a dejar de hacer lo otro. ¿No? Ellos actúan por inercia y por programación. Están programados. Y evidentemente, si los seres humanos o un colectivo se interpone a lo que está programado, pasarán como una locomotora y los atropellará y pasará por encima de ellos. Pero es que eso es evidente. Sin embargo, si se colocan de forma, vamos a llamarlo, aunque sea también de forma inconsciente, de forma sintonizada con esas fuerzas, pues esos planes saldrán, no solamente saldrán bien, sino que saldrán magnificados. Bien, estas cosas son las que se utilizan en magia blanca y en magia negra. Es decir, cuando sucede porque no hay una conciencia de que estas cosas sucedan o vayan a dejar de suceder, estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de sincronicidades, estamos hablando de casualidades y ya está. Pero el problema es cuando se conocen estas leyes naturales con las que se mueven los arcontes, entonces los magos, porque en este caso podemos hablar de magos, pueden utilizar estas fuerzas a favor de sus propósitos. Ya pueden ser loables o ya pueden ser negativos. Y esa sería la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. ¿Vale? Pero no hay nada mágico en el sentido, vamos a decir, en el sentido supersticioso. Existe una ciencia muy importante, ¿eh? Porque todo está controlado. Es decir, cuando algo no sale como uno lo tenía planeado, ¿eh? Eso no supone de que es que los arcontes estén actuando por su cuenta y riesgo, sino que nosotros hemos actuado con un conocimiento imperfecto, es decir, con poco conocimiento. Porque si hubiésemos tenido todo el conocimiento, esa anomalía no habría sucedido. Entonces, creo que sobre los arcontes, esto es lo más importante. En la serie Star Trek, por ejemplo, hay un personaje muy conocido y muy querido por los Trekkies, por los aficionados a Star Trek,
y que representa muy bien lo que es un arconte. Y sería la entidad Q. Q. La entidad Q incluso lo deja claro en alguno de los episodios, que ellos con todo el poder que tienen no llegan ni mucho menos a la condición humana. O sea que los seres humanos, según esta entidad, estamos, vamos a decir, no programados, pero sí eh, que nuestro futuro va a ser mucho, muy superior al de ellos. Ellos ya han llegado a un tope y que en realidad son unas entidades que con mucho poder, pero que en fin, bueno, en Star Trek tampoco se habla mucho del alma y de cosas de estas, pero más o menos es lo que se quiere dar a entender, de que en ese sentido, a nivel de espíritu, a nivel de alma, pues los seres humanos somos, por naturaleza, por constitución, por creación, somos mucho más importantes que ellos y mucho más poderosos. Y que ellos pues son una fuerza imponente de la naturaleza, una fuerza muy poderosa de la naturaleza, pero nada más. Entonces es importante que tengáis en consideración eso. En primer lugar, los arcontes se alimentan del miedo y de la felicidad, ¿vale? Mejor alimentarlo de felicidad que no de miedo. Si los alimentas de miedo, a ellos les gusta ese alimento y van a intentar conseguir más. Y para ello, pues lo van a realimentar el sistema. Van a realimentar el sistema para que tú tengas más miedo, cada vez mayor, que entres en un estado de terror, de pánico. Y entonces ellos asumen todo esto. Las concentraciones de arcontes, como hemos dicho, los egregores son como arcontes en miniatura, porque son los que constituimos nosotros, y sin embargo los arcontes evidentemente fueron construidos por el demiurgo cuando él estaba en posesión de su pleno poder. ¿Mm? Las leyes de la naturaleza. Y bueno, los arcontes también son atraídos a esos egregores de los que se alimentan también. Es decir, los arcontes, pues, que le voy a decir, en un partido de fútbol muy conflictivo, donde la gente se insulta, donde hay mucha competitividad, pues ellos se acercan a esos sitios y esas emociones que forman egregores, pues una parte importante pasa a alimentar a los arcontes. Y los arcontes utilizan ese sistema tan conocido de ellos de realimentación para que esa fogosidad emocional pues se amplifique mucho. Y entonces, pues, por eso muchas veces, pues, algunos partidos de fútbol que en principio, pues bueno, hay una rivalidad y tal, y al final las cosas se desbocan y terminan en enfrentamientos terribles que terminan hasta con muertes, puede ser. Es importante conocer estas cosas. Por eso, los Rosacruces no son amigos de reuniones, ni son amigos de grandes eventos, como por ejemplo los eventos que utilizan las iglesias protestantes para avivamiento, que los llaman, ¿no? Que se hacen en campos de fútbol, en estadios de béisbol, en sitios muy grandes donde entran muchísimas miles de personas. No, no, los Rosacruces no son amigos de eso porque conocen el tema de la creación de los egregores y, bueno, un egregor es controlable cuando son pocas personas, se conocen todas entre sí y saben que son de buena voluntad y buena gente, vamos a decirlo, los que se reúnen. Pero ya en cuanto empieza a masificarse, pues entended que es muy difícil controlar a un egregor. Pero es que además encima esa masificación de egregores
y de emociones que se mueven ahí atraen a los arcontes. Y como es muy difícil que no haya emociones negativas, pues los arcontes se van a alimentar de esas emociones, tanto positivas como negativas. Y si son más las negativas, pues estamos construyendo de forma inconsciente un monstruo que nos va a devorar emocionalmente hablando. Por eso es importante que no tengáis miedo a los arcontes. Los arcontes no son ni buenos ni malos, son neutros, ¿vale? Si tú tienes miedo, ese miedo se realimenta, atrae a los arcontes de forma automática alimentan ese fuego, porque ellos se alimentan de eso, ¿eh? Es de donde cogen las pilas. Si los seres humanos y el resto de seres creados por el demiurgo no existiéramos, los arcontes, como un aparato que se queda sin pilas, dejaría de funcionar. Pero ellos se alimentan a través nuestro, no tienen acceso directo a través del éter. Tienen acceso a la fuerza a esa energía del éter a través del espíritu fragmentado del demiurgo que está en toda la creación y sobre todo en los seres conscientes, ¿vale? Y mientras nosotros existamos y mientras nosotros mantengamos esas emociones, y cuando digo nosotros no me estoy refiriendo solamente a los seres humanos, ¿eh? Pues entonces estaremos alimentando a los arcontes y haciéndoles cada vez más poderosos, porque ellos funcionan como un egregor. Es exactamente igual, nada más que los egregores son, como digo yo, arcontes en miniatura creados por los seres humanos, que ya tienen, que aunque tienen el poder divino dentro de sí, pero es un poder divino, vamos a decir, muy disminuido, porque son fragmentos del demiurgo. ¿Ok? Y sin embargo, los arcontes son entidades que pertenecen al comienzo del universo. Son entidades ancestrales que tienen cientos de miles de millones de años. Eh, Hay gente que estudia, y eso es la magia, que estudia para aprender cómo funcionan estas fuerzas y tal, y poder manejarlas a su antojo. Bien, y sepáis que eso se puede hacer, pero también debéis de saber que es algo extremadamente muy peligroso. Por eso ese tipo de magia, dentro de la Rosa Cruz, la auténtica, la genuina, la alemana de toda la vida, está vetada. ¿Mm? Los rituales religiosos, místicos, vamos a decir de alguna manera, en teoría, son positivos. Y entonces ahí no habría ningún problema. Y estaríamos, pues, a través de la oración colectiva, a través de la meditación y la visualización colectiva, estaríamos creando algo positivo para la humanidad. O sea, por ejemplo, que os voy a decir, los pensamientos positivos en contra de las guerras, los positivos en contra de los asesinatos, los pensamientos positivos para regarlos a través del universo. Eso es una tarea también de los Rosacruces, que se puede hacer de forma colectiva, ya os digo, de forma colectiva, pero controlada, minoritaria, no masificada, en logias, en templos, pero también se puede hacer directamente del templo del Espíritu Santo, es decir, concentrándose uno en el templo del Espíritu Santo, llegando allí, mentalmente, evidentemente, mediante visualización, y allí, junto con el resto de hermanos, de fratres y sorores, pues emitir esa señal positiva,
esa energía positiva, para regarla a través de todos los rincones del mundo y sobre todo de los sitios donde haya más conflictos o que sepamos nosotros que hay más conflictos. Y también para ayudar evidentemente a las personas que están enfermas, ¿eh? Porque la enfermedad no es solamente una cuestión de la persona física, sino también de la mente y de la mente colectiva, porque un país puede estar enfermo precisamente por la mentalidad de sus dirigentes e incluso de las personas que componen el país. Entonces, todo este tipo de cosas los magos, los rosacruces también lo conocen y, y si es necesario, pues esas fuerzas se ponen en marcha para ayudar a la humanidad y para ayudar a sus conciudadanos. Pero que sepáis que es muy peligroso hacer estas cosas sin tener un conocimiento profundo de cómo funcionan las leyes de la naturaleza, de cómo funcionan los arcontes, y sobre todo es extremadamente peligroso y muy malo a largo plazo cuando se intentan utilizar esas fuerzas en beneficio propio, es decir, de forma egoísta, pues para nuestro propio beneficio en lugar de para el beneficio de la colectividad, ¿vale? Pues entonces yo creo que acerca de los arcontes poco más se puede decir. A partir de, ya hemos acabado, por decirlo de alguna manera, con todos los actores que conforman el- este teatro cósmico. Empezamos por el pleroma, acabamos con los arcontes. Y bueno, solamente decir que los arcontes, los seres humanos, pues también los hemos, lo mismo que se hace con las leyes de la naturaleza, pues los antiguos magos pues los catalogaron y hicieron jerarquías. Entonces, dentro de esa jerarquía, pues bueno, pues podemos encontrar nombres como el de los ángeles Miguel, Gabriel, Samael, o también los demonios Satanás o Arimán y tal. Pero que sepáis que estos son simplemente nombres que le hemos puesto a nosotros los seres humanos. Como veréis, los gnósticos lo llamaron de muchas maneras al jefe, vamos a decir, al de la punta de la pirámide de los arcontes, que en realidad es Cronos, es la divinidad del tiempo, porque el mundo empieza a andar con el tiempo. Antes de que existiera el tiempo, el mundo era simplemente un retrato, como os estábamos comentando. Era un lienzo muy bonito y tal, pero que no se podía mover. A partir de que empieza a correr el tiempo, y ese es Cronos, también Saturno en la mitología romana, y en los gnósticos pues tiene el nombre del gran presuntuoso, Autades, y es el que en la gnosis pues se dice que bueno, que es el que se lo confunden muchos con el demiurgo, porque él se hace pasar por el demiurgo realmente. ¿Eh? Pero no es que él se haga pasar por el demiurgo, porque él no tiene conciencia de estar haciendo nada, ni bueno ni malo. Él simplemente actúa en representación del demiurgo, porque los arcontes quedaron como representantes del demiurgo para que el universo no colapsara. Y el tiempo es, vamos a decir, la fuerza principal. Y todo gira en torno al tiempo, el espacio, la velocidad, todo gira en torno al tiempo. De hecho, mucha gente considera, bueno, mucha gente politeísta o que le gusta todo el tema este de las mitologías, que Cronos es el padre de los dioses y que es el dios más importante. Pero en realidad no es así.
¿vale? En realidad no es así. Ni tampoco Cronos, por muy, aunque todo lo convierta en polvo y todo termine destruyéndolo, porque es la naturaleza de las cosas temporales, sin embargo, él no actúa ni por bien ni por mal. Él es una fuerza de la naturaleza, la más importante, la más poderosa, ¿eh? Y él hace su función, como cualquier otra fuerza de la naturaleza, la de la gravedad o cualquier otra fuerza, está cumpliendo su función. Vamos a ver, si tú te tiras de un rascacielos, no es culpa del arconte de la gravedad que tú te estrelles contra el suelo y te mates. Es tu voluntad de haberte lanzado. Eso estamos hablando de una cosa voluntaria. Estas cosas también pasan de forma involuntaria. Entonces, tú puedes hacer algo que tú no consideras ni que pueda tener algún tipo de efecto, y resulta que estás moviendo, tú eres la causa en ese momento determinado que estás moviendo unos efectos que te van a producir beneficio o perjuicio, ¿vale? Y así es como funcionan nosotros no vamos a entrar en jerarquía, ni en nombres, ni... ¿entendéis? Eso se lo dejamos a los coleccionistas de curiosidades. Hay mucha gente que les encanta ese tipo de historias. A nosotros no. Dejemos a los científicos que hagan sus catalogaciones de fuerzas de la naturaleza. Dejemos a los religiosos que hablen de sus jerarquías de ángeles y de demonios. Y dejemos a los paganos que hablen de sus jerarquías de neféricas, de hadas, de duendes, de, de fuerzas de la naturaleza, que en realidad son fuerzas de la naturaleza que funcionan a nivel cuántico o a nivel un poquito más elevado, pero sin llegar a ser estas energías superpoderosas que ya conocemos. Y bueno, pues entonces ya nos vemos en la próxima. Decidme si os gusta más esta posición. Yo creo que sí, que es más bonita y que lo del tema de la ventana. Y bueno, pues seguiremos haciendo los vídeos de esta guisa. ¿Vale? Sed buenos y, y buena aventura.